Hoy vamos a imaginar que se acabó la pobreza. Hoy vamos a imaginarnos que vamos a iniciar una fiesta con caviar y champán. Que se acabaron todos los problemas. Que el mundo, por un milagro cósmico, de la noche a la mañana, el hacedor de todo decidió quitarnos todos los problemas. Ya estoy cansado de escuchar tanto lamento. Les voy a mandar una vorágine de abundancia a ver qué hacen. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que de la noche a la mañana en una flotilla de platos voladores apareciera el maná y nos tirara frente a la puerta de nuestras casas todas las soluciones que ni siquiera imaginamos? ¿Qué pasaría? O sea, ¿te imaginas qué pasaría si de la noche a la mañana se nos resolvieran todos, pero todos los problemas? Lindo tema, ¿no? Claro, es un imposible, pero nosotros tenemos que hurgar sobre el imposible para ver la conducta nuestra. ¿Qué haríamos nosotros si tanto problema se nos quitaría de la cabeza y tuviésemos la libertad de tener un nuevo alumbramiento, una nueva posibilidad de un cambio absoluto y total? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestra conducta? ¿Cómo serían nuestras reacciones? ¿Cómo serían nuestras relaciones con el semejante? Un tema hermosísimo, que no sé si estará tratado, pero que es provocador. ¿Qué te parece? Y por supuesto que esto surge no por causa de nuestras carencias, sino por la causa de nuestras costumbres. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a lamentarnos, a soñar con un ideal que a lo mejor nosotros ni siquiera lo hemos concebido, que si ese ideal un día se hiciera realidad, no sabríamos qué hacer. Y es muy importante que nosotros hagamos exploraciones sobre nuestra conducta, porque en la medida que tengamos la capacidad de explorar sobre nuestra conducta, es que vamos a tener la suficiente capacidad de cambiar las cosas. Porque una cosa es lo lógico, lo posible, y otra cosa es la locura, el delirio de ambicionar cosas que a lo mejor uno no está capacitado para vivirlas en plenitud. Imagínate si tuvieras acceso todos los días a desayunar con caviar y con champán, y que tuvieses todas las servidumbres a tu disposición y que todo lo que ordenaras se convirtiera en una realidad al instante. Que no tuvieras inconveniente, que todo fuera fácil. La mujer más hermosa, el auto más costoso, el departamento más brillante, la mansión más extraordinaria, el dinero en el banco, las tarjetas de crédito a tu disposición. O sea, que no hubiese nada de límite a tu concepto de vida actual. ¿Cómo te sentirías? Sería una tragedia, o sea, no me vas a decir que con todo a tu disposición ibas a ser un tipo feliz. Entonces es una cosa que nosotros a veces ambicionamos cosas para las cuales hipotéticamente no estamos preparados. Y entonces si no estás preparado, no es que dirías, oye, yo me acostumbro enseguida, uno se acostumbra enseguida a ser rico. No te creas. No te creas, eso lo piensa aquel que no ha tenido posibilidades de llegar a la riqueza. El hombre que llega de la pobreza a la riqueza, de repente, a pesar con el esfuerzo del trabajo, de la inteligencia, de la coherencia, en fin, de la seriedad, de todos los recaudos que puedas tener en tu haber, y de la pobreza con una enorme lucha, llegas a la riqueza. ¿Vos te crees que llegás a la riqueza y sos feliz? No tenés ninguna idea. Quienes lo hemos transitado esa instancia, te podemos asegurar, y no creo que haya nadie que no comparta esta idea, que ahí realmente empieza tu problema. ¿Cómo? Cuando llegás a la riqueza desde la pobreza, se te forma
berenjenal en la cabeza. Tenés una cosa, se te produce un fenómeno que, te digo de verdad, no lo puedes explicar. Y el día que ocurran cosas en tu vida que no las puedas explicar, no te imaginás el problema que tenés intrínsecamente y el problema que le generás a toda la gente de tu entorno. Porque la gente de tu entorno se confunde. Y en el momento que está confundido tu hábitat, tu círculo íntimo, ese que necesitas para compartirlo. O sea, uno no puede llegar al poder, solo. Tiene que llegar acompañado de gente que está a favor y en contra, de gente que lo va a seguir, de gente que le va a dar estímulo, de que lo van a criticar. Entonces, cuando te convertís en poderoso y que podés hacer lo que se te da la gana, tienes un problema extraordinario, sobre todo porque casi nadie que viene de la pobreza, casi nadie, entiende ese fenómeno que se produce. O sea, hay una transformación, es como si te cambiaran de cuerpo. Entonces, esas cosas suelen ocurrir porque nosotros no hemos tenido un proyecto de educación. O sea, nos han enseñado a leer y a escribir, nos han enseñado a contar, nos han enseñado a sumar, a multiplicar, pero no nos han enseñado a dividir. O sea, dividir no es dividir en los números, en lo pitagórico, sino dividir las capacidades, y para cada capacidad se requiere una determinada fuerza y un determinado conocimiento. No podés evaluar con las mismas capacidades de un tipo primario, elemental, de que lo agarrás de un barrio cualquiera y de repente lo pones en el lugar más poderoso o más elegante o más importante de una ciudad o de un hábitat en un país. ¿Qué hace un hombre o una mujer o una familia que ganó la lotería, por ejemplo? ¿Qué hace? Trata de averiguar qué pasó con una familia pobre que de repente se encontró con 10 millones de dólares en la mano. ¿Qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó en ese mundo? ¿Qué cambió para ellos y qué cambió para todo el medio que les tocó participar, actuar, que los vieron deslizarse, que los vieron luchar, que los vieron cambiar? Fueron por naturaleza a otra posición social. Y al ir a otra posición social eran unos extraños, que no solo tenían una vivienda y vivían en una región del mundo que no era su naturaleza, o sea, la adaptación. ¿Quiénes lo recibían? ¿Con quiénes tenía que convivir? ¿Estaba preparado? ¿Podía traer a los de ellos a ese lugar? ¿Qué iban a hacer? Entonces, todas esas cosas nosotros, no es que va a suceder así, sino tenemos que pensar que un gran cambio, tenemos primero que estar preparados para que al producirse el gran cambio, nosotros tenemos que estar suficientemente preparados para que ese cambio produzca realmente el beneficio que implícitamente el cambio tiene. Y eso no es fácil. Es como si me dijeras que vas a graduarte de una carrera universitaria en una semana. Tenés que tener una adquisición de conocimientos y estudiar. Y te tienen que enseñar. Y tenés que aprender. Y tenés que evaluar cada paso que vayas a dar, porque cada paso es una experiencia y es un recurso que te va a ayudar a, condicionando tu vida, tu naturaleza, te va a ayudar a entender el mundo en que has sido introducido. O sea, no es fácil. Entonces, la riqueza que uno pretende a veces, o la bonanza que uno pretende a veces, tiene que estar condicionada a tus capacidades intelectuales y a tu evolución cultural. Y eso es un paquete que no lo ha entendido nadie. O sea, trata a la gente de explicarlo, pero hay que vivirlo. Como te dije antes,
hay que vivir el cambio de venir de la pobreza y con gran esfuerzo. O sea, seguís siendo, aunque tengas riqueza, te digo de verdad, aunque tengas en el banco 200 o 300 mil dólares, como le ha pasado a uno, andás apagando las luces que están innecesariamente prendidas, en fin, mirás, o sea, andás cuidando todo lo que cuidabas cuando eras pobre. Porque está en tu acervo, integrado a tu propia existencia. Y entonces la gente que te observa, porque hay gente que te observa y te ve, y sos un extraño. O sea, te transformás en un ente extraño a ese mundo que tanto añoraste llegar. Como decir, es innecesario, viejo, ese análisis. Hablarnos de las cosas comunes, dejate de joder, de hablar de hipótesis. Pero nosotros tenemos que, por lo menos, evaluar todas las posibilidades, porque la única forma que uno aprende a convivir con dignidad es teniendo conocimiento de todo lo que sucede alrededor, que uno tenga la capacidad de escuchar, no solamente de hablar, de escuchar, porque en el escuchar está la enseñanza y en el ser atento está el aprendizaje. Pero hay otra cosa. A la par de que nuestra suerte pudiera cambiar, tenemos que entender que al cambiar nuestra suerte, cambia todo lo que nosotros estamos viendo. O sea, una cosa es que te levantes a la mañana y que veas con tus ojos de pobre o de luchador el mundo que te espera. Y otra cosa es que te levantes mañana enormemente, poderosamente rico, o una situación económica, digamos, acomodada, y que tengas la misma visión. Porque el problema no sos solamente vos, el problema es quienes te rodean. ¿Cómo te van a ver ellos a vos en esa instancia, en ese contexto? Entonces, todo está realmente complicado, no está fácil. Las soluciones que puedo pensar yo para un problema determinado no son las mismas que tenés en tu cabeza y en tu inteligencia. La gente, cada cual de nosotros tiene una visión distinta de la realidad. Entonces es muy difícil, cuando culturalmente uno no está preparado, seguir el ordenamiento, o sea, inscribirse en el orden para que comúnmente, en comunidad, avancemos hacia un objetivo común. Por eso es la gran división de todos los ideólogos o ideológicamente que están convocados. ¿Cuánta gente en la Argentina, por ejemplo, son peronistas? De los cuales, de cada 10, 11 tienen ideas distintas sobre lo que es el peronismo. Porque son experiencias diferentes, porque son aprendizajes diferentes y porque son culturas diferentes que cada quien tiene. Entonces, si no hay un ordenamiento para aceptar que el orden institucional, o sea, las instituciones, el poder establecido, el orden establecido, es el que va a regir los destinos, o sea, un parámetro. De nada vale de que haya 1 millón o 2 millones o 50 millones de seguidores, de militantes. ¿De qué vale que haya 5 millones de militantes peronistas en la Argentina si cada uno de los 5 millones tiene una idea distinta de cómo resolver el problema? Y además hay 5 millones, no solo de resolver, sino 5 millones de que no van a aceptar lo que dice o sugiere o proponga el otro. Esa es otra cosa. Entonces nosotros, si llegáramos a tener la fortuna de llegar a tener la posibilidad de entrar en la riqueza, o de tener acceso a la riqueza, o de que se nos presentara una posibilidad remota de que se resolvieran todos los problemas, tendríamos que empezar a pensar si nosotros estamos preparados para esa instancia, si realmente estamos en capacidad para que esa bonanza que se presentara, ponele que te hagas socio de Norteamérica y que te diga vamos a invertir en Argentina miles de millones de dólares y vamos a instalar lo que necesite el país y lo que podamos producir ahí, en fin, utilizar todos los recursos naturales, vamos a industrializarlo, en fin, vamos a crear un mundo.
¿Te parece? ¿Vos creés que todo el mundo estaría contento? ¿Pues te parece que ya se logró la felicidad? Logramos el socio, logramos todo lo que queríamos. Trabajo, finanzas, no deuda, no problemas de ninguna especie, nada. Todo en la mano, dispuesto para empezar a cosechar. ¿Te parece que se resolverían los problemas? Para nada, al contrario. Si llegase a ocurrir eso, sería mayor el problema todavía. Habría una cantidad de gente que estaría ordenadamente conforme, contenta, pero te puedo asegurar que habría millones que no estarían de acuerdo, para nada. Y hablarían del nacionalismo, hablarían de la propiedad, hablarían del despojo, hablarían de que somos todos esclavos, que somos todos... ¿Te das cuenta cómo estamos? Esto solamente se llega si lo analizás. Si no lo analizás, todos los días, dale, dale, dale. Y lo único que logra uno es que confunde uno más y confunde a todos los demás. Por lo tanto, como ves, hermano, las soluciones no son un traje a medida para todos. Las soluciones tienen que ser comunitarias, las soluciones tienen que ser un proyecto de país donde todo el mundo esté convencido e capacitado para entender qué es lo que quiere y en caso de conseguirlo, qué va a hacer. Y para eso necesitas líderes, pero líderes esclarecidos que te puedan explicar cuál es la función tuya. Porque si va a ser toda la tarea resguardada en la convicción personal de cada quien, y se convierte en un desmadre, se convierte en un quilombo, todo eso sería un desastre. Entonces, liderazgos es enormemente importante para que un proyecto de país tenga la posibilidad de llegar al éxito. Fíjate que México es un país de 130 millones de habitantes, con gente muy brillante, con unas grandes capacidades, por un lado. Una clase media que está entre la pobreza, el temor, el pánico y el posible acceso a la riqueza. Y después una cantidad multimillonaria de marginados sociales, abandonados del destino. ¿Te imaginas lo que es lograr la integración de esa sociedad? Si no fuera a través de un liderazgo que pueda transmitir y comunicarse con los de abajo, los del medio y los de arriba, sería imposible lograrlo. Y aún así que existe el líder, hay sectores que no lo van a aceptar nunca, porque van a ser afectados sus intereses, natural. Por eso es muy importante saber qué es lo que uno quiere, para qué lo quiere y si uno está en capacidad de realmente cuando llegue a nuestras manos lo que uno con tanto ahínco luchó para obtener, está capacitado para valorizarlo, para darle la importancia que tiene, para administrarlo y para realmente mantenerlo en el tiempo y producir los beneficios que uno soñó. Porque si nosotros no estamos culturalmente preparados, si nosotros no nos hemos capacitado, la bonanza está en nuestras manos, la riqueza del país es ilimitada. O sea, nosotros no tenemos ninguna posibilidad como país, la Argentina, de lograr todas las metas que se proponga, porque tenemos todos los elementos en la mano, tenemos todas las riquezas habidas y por haber disponibles. Falta solamente encaminarla. Hoy están enajenadas porque no es que se han enajenado porque se perdió todo, vino un... Porque vino un ángel perverso y nos robó todo. Nosotros hemos perdido todo por las incapacidades nuestras, por los traidores nuestros, por la falta de que la gente no tenía preparada la capacidad para defender, que vio que había gente que se encumbraba en el poder y que no estaba en capacidad de respetarnos, había, en fin, toda la malandrería que se cuela siempre en el poder y que no tuvimos nosotros la suficiente capacidad como pueblo de resistir a esa invasión de malandras, de mala gente. Y entonces nos vendieron, nos entregaron todo. Pero tuvimos la posibilidad de llegar al esplendor. Estábamos en camino de eso. Entonces, hoy
que nos ha quedado la experiencia, viene la pregunta. Llegar a la posición de obtener beneficio, y es fácil, no es difícil. Sobre todo si uno es ordenado, planifica y tiene gente capacitada para ordenamiento. Pero después, ¿sabremos qué hacer con ese potencial? ¿Disfrutaremos ese bienestar que tanto hemos soñado? ¿Estamos capacitados para hacerlo? Y entonces ahí empezaría el problema. En fin, hoy yo quería traerte otra cosa, otro recurso, otras ideas, tal vez sean un poco distintas a las que todos los días hablamos, pero como es posible que esto ocurra, que se nos presente de la noche a la mañana por esos cambios fortuitos del destino, saber si somos capaces nosotros de lo que tanto hemos añorado y soñado, capaces de disfrutarlo. Y si realmente nos va a beneficiar, porque a lo mejor viene una bonanza y perdemos la sociedad, perdemos nuestro país, perdemos nuestra cultura, que es muy posible que eso ocurra, porque esa es como una ola inmensa, como un tsunami, y cuando retrocede se lleva lo bueno y lo malo. Es muy posible que hasta perdamos el país. O sea, hay que tener presente también eso. En fin, mañana seguimos hurgando en el destino, en la suerte, en el futuro, en el delirio, en los platos voladores, en la escuadrilla que puede llegar la bonanza, la riqueza, el caviar, el champán, que a lo mejor pudiéramos emborracharnos, embriagarnos y después no saber qué hacer. Te mando un abrazo grande, como siempre. Mañana, por supuesto, nos volvemos a encontrar.